el concurso de otras instituciones, de otras personalidades, de otros profesionales que vienen a sumar en la mejora continua de la calidad de los aprendizajes. El concurso que es una de las regiones vienen a sumar en la mejora continua de la calidad de los aprendizajes. Por ejemplo, nuestras brechas son concurso que es una de las regiones vienen a sumar información en términos, nos damos cuenta que gran parte de la zona rural de Apurímac, por ejemplo, está desconectada. Quizá el único medio al que accede en esos tiempos de educación a distancia es a televisor y radio. Y estos no necesariamente son los medios eficaces para desarrollar una educación de calidad. Entonces, en este horizonte, hemos apostado como Dirección Regional de Educación plantear la educación digital como derecho. Y en esa línea, este webinar nos va a ayudar muchísimo porque precisamente empieza a mirar cómo la educación digital nos puede ayudar en situaciones tan diversas, en contextos tan diversos como Apurímac. Hemos hecho los esfuerzos de liberar antenas de internet en Apurímac. Tenemos 190 antenas que han liberado internet, que estaban encerrados en las instituciones educativas y han empezado a ofrecer internet libre, pero a todo público usuario que esté cerca a esos espacios de liberación. Entonces, ese es un esfuerzo, pero también hemos empezado a trabajar alianzas estratégicas para esto, para que esta liberación crezca y puedan entrar las municipalidades a trabajar en esta línea de ofrecer servicio de conectividad. También hemos empezado a trabajar el tema de equipamiento. ¿Cómo podemos nosotros desde la DRE asistir a los estudiantes con equipamiento para que ellos puedan acceder a educación digital? No necesariamente en este tiempo de pandemia, educación a distancia, sino también cuando volvamos a la presencialidad, esta educación sea un aporte, un apoyo, un complemento para asegurar educación de calidad. En esa línea, articular esfuerzos, buscar alianzas es la opción que tenemos como región. Pero también hemos planteado procesos sostenibles en base a capacidad local, en base al esfuerzo y la discusión de los mismos maestros. Creemos que quienes van a revolucionar la educación son los mismos maestros. Los maestros que encuentran espacios para construir propuestas y empezar a sacar toda la experiencia que tienen, empezar a visibilizar la innovación que cada uno trabaja. Y eso tiene que ser sostenible, no tiene que ser solo por este tiempo. Entonces, esos procesos sostenibles, esos espacios de discusión y de construcción que hay posibilidad de abrir ese link, son los únicos retos que nos van a ayudar a plantear una educación de calidad. Planteamos una educación de calidad con equidad y pertinencia, porque nuestra región es altamente diversa. En esta apuesta, estos webinars que viene acompañado de mucha información, nos ayudan a ir consolidando, nos aportan, nos fortalecen y nos hacen una región cada vez más referente. En ese sentido, reconocer a la minera Las Bambas, a EduTech y a los profesionales que a través de estas instituciones nos apoyan a la región, pero también valorar la participación de docentes de la región que dan su tiempo y están siempre a la espera de eventos como estos. Nuestra participación desde cualquier punto de vista siempre debe ser constructivo. Entonces, en esa medida es que la Dirección Regional de Educación les hace llegar el saludo especial, el reconocimiento a cada uno de ustedes y les deseamos de verdad que este evento sea un evento significativo que nos aporte información de calidad. Gracias a cada uno de ustedes que está en esta sala por compartir este momento. Dejamos con Elena, que va a ser la moderadora de este webinar. Le deseamos a cada uno de ustedes un momento de discusión académica, un momento de vida académica para seguir construyendo y para seguir fortaleciéndonos como maestros. Adelante, Elena. Muchas gracias, Ricardo, director de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Muchas gracias por esa introducción, por toda la información que nos brindas a todos. Sabemos que la región de Apurímac es una de las que siempre está a la vanguardia. Ese es un esfuerzo, pero tratando de avanzar, de innovar, de mejorar la calidad de la educación de los niños, niñas, adolescentes de la región. Y en esa tarea nosotros estamos también comprometidos, ¿no? Hay un grupo de gente que estamos trabajando en este programa de desarrollo docente
buscando llegar a cada vez más docentes. Como ya lo ha señalado Ricardo, el director, está desarrollando cursos virtuales. El curso de competencias digitales es el que ha empezado, pero vamos a tener también otros cursos. Y tenemos estos webinars que se van a desarrollar, que se están desarrollando cada 15 días. Hemos tenido uno el 17 de junio, el día de lanzamiento del programa de desarrollo docente, evento en el que estuvieron presentes el gobernador de la región. En este tiempo de pandemia, educación regional, a distancia, sino también cuando volvamos a la presencialidad. Instituciones y personalidades de la región y también del nivel nacional. Hoy estamos contentos de poder empezar este segundo webinar al que y hemos elegido este tema de ciudadanía. Un aporte, digital, un apoyo, ¿no? Un complemento. Que obviamente es un tema sumamente importante, interesante, no solo en el marco de la pandemia, es un tema que desde antes de la pandemia. Pero también hemos planteado procesos sostenibles en base a gestando, desarrollando, pero muy lentamente se venía hablando de este tema. Es un tema sumamente moderno. De eso nos va a hablar justamente nuestra conferencista Lucía y los comentaristas que hemos invitado hoy, pero es un tema que viene desde antes y que en el marco de la pandemia cobra una dimensión mucho más grande. El tema de ciudadanía digital tiene que ver con la educación y vamos a hablar de eso hoy, pero va más allá de la educación, ¿no? Es un tema que abarca la vida hoy en día de las personas. Hoy no solamente estamos haciendo la educación a través de los medios digitales, la educación a distancia, usando herramientas digitales, sino que hoy la mayoría de las personas en el mundo están trabajando, están haciendo teletrabajo, haciendo uso, digamos, de este derecho y de esta posibilidad que nos da el ir construyendo de este derecho. De eso justamente nos va a hablar Lucía Curio y nos van a comentar nuestros colegas. Voy a cerrar mi cámara porque tengo problemas pero sí me pueden escuchar muy bien. Entonces, de eso les decía, nos va a hablar Lucía, que es nuestra ponente principal. Lucía ha sido directora de la Dirección de Tecnologías Educativas del Minedu en el 2016. Ella es consultora internacional desde hace ya muchos años, vinculada, experta en este tema, en el tema del mundo digital, ¿no? Ella es nuestra principal conferencista. La dinámica que vamos a tener hoy día es precisamente, vamos a poder escuchar a ella primero unos 30 o 40 minutos y después vamos a tener a dos personas que van a comentar. Estas dos personas también son a su vez dos expertos. Tenemos como el primer comentarista Roberto Esteban. Él es consultor de políticas digitales en educación. En ese momento es el gerente de Escuela Siglo XXI. Es miembro del Comité Internacional de Revisores de la revista científica Comunicar. Cuenta con experiencia de años en docencia de educación básica y superior, así como en la gestión de proyectos e iniciativas digitales de alcance nacional y regional. Como ya les decía, él actualmente es el gerente de la Escuela Siglo XXI, que es una organización dedicada a la investigación, consultoría y capacitación de las tecnologías digitales y su aplicación práctica en las ciencias de la educación. Pero vamos a tener también a alguien del Ministerio de Educación, Raúl Quijandría, especialista de la DITE, de la dirección que justamente ve el tema de tecnologías educativas en el Minedu. Muchas gracias por estar. Él es educador, licenciado en informática educativa, se ha desempeñado en la formación de maestros en herramientas tecnológicas, fortalecimiento de capacidades, ciudadanía digital, justamente el tema que vamos a ver, instructor en robótica educativa, programación, posee conocimientos en desarrollo analítico de datos, material educativo digital. Y actualmente, como ya les decía, él está trabajando en el Minedu.
Entonces, volviendo a, ya para empezar nuestra conferencia principal, tenemos entonces a Lucía Acurio, que además actualmente ella es la directora global del Grupo EduTech y presidenta de Propósito Perú, organización dedicada a lograr 0 niños sin aprender al 2030. Lucía, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí a todas y todos nuestros participantes. Les invitamos a escuchar entonces a Lucía. Bueno, muchas gracias, Elena, por la presentación, la introducción a, bueno, a este tema que es realmente ha ido cobrando más y más relevancia, como bien decía Elena, durante la pandemia, pero es algo que ya nos toca a todos desde hace casi 2 décadas, podríamos decir, sobre lo que hemos debido ir trabajando. Y bueno, hemos ido dando prioridad a otro tipo de áreas, desde lo que significa el uso de las tecnologías, de lo que hemos llamado TICs tanto tiempo, y eso se ve reflejado inclusive en los sistemas educativos y en los programas, las propuestas, las políticas educativas relacionadas con las tecnologías digitales, ¿no? Esta falta de abordar, de tomar, como yo digo, el toro por las astas de lo que es la construcción de ciudadanía digital, y a eso me quiero referir en la presentación, ¿sí? Host Disable Participant Screen Sharing. Me sale un mensaje para poder compartir mi pantalla, por favor, ¿sí? Todavía no puedo compartir la pantalla. No sé quién está a cargo. Elena. Adelante, señora Lucía, ya puede compartir. Gracias. Muy bien. Gracias. Ok. Entonces, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Un segundito. Sí, sí lo vemos, Lucía. Ya, perfecto. Ok. Pero ponle, ahora sí, ahora sí. Bueno, el título que le he puesto, un poco más sugestivo en el sentido de la ciudadanía digital en la educación para la era exponencial, porque hoy día estamos realmente viviendo y de manera más realmente crítica, podríamos decir, estamos viviendo un momento en que la educación sí tiene que abocarse a entender que estamos teniendo que construir una forma de educar para la innovación, para la formación de generaciones innovadores que van a vivir y que ya viven en esta era de transformaciones exponenciales, ¿no? Que agresivamente nos da pasos mucho más agitados hacia tener que hacer cambios y a ir actualizándonos permanentemente en función de todos estos vaivenes de las transformaciones exponenciales en las que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos pensando un poco qué pasa en lo que se refiere a la pandemia, ubicándonos en este momento, en el momento actual que estamos viviendo, con respecto a lo que llamamos ciudadanía digital. Durante la pandemia, de hecho, la mayor parte de nuestra actividad en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de las distintas actividades productivas y del trabajo en general, en las actividades económicas, en todos los espacios, realmente la mayor parte de nuestra vida y de nuestra actividad en general se ha vuelto digital, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿nos está convirtiendo por ello automáticamente en ciudadanos digitales? Si somos ciudadanos que estamos en entornos digitales, entonces, por ende, concluimos que somos entonces ciudadanos digitales. Esta es una pregunta para la reflexión, ¿no? Entonces partamos por definir el concepto con el que trabajamos sobre ciudadanía digital. Podemos decir que ciudadanía digital es, y retomando un poco, recogiendo la definición que UNESCO va construyendo y va actualizando con el tiempo, la OSD, UNICEF y otros organismos como el World Economic Forum y algunos otros que trabajan en el tema de construcción de ciudadanía digital y de una educación mediática, como se le llama, podríamos resumir diciendo, la ciudadanía digital es la capacidad de participar eficazmente en la sociedad al acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar, y también crear y compartir información en línea de manera crítica, de manera ética y de manera segura, ¿no? Entonces, con este concepto que abarca una serie de espacios, de actividades del día a día, vamos a llevar el hilo de esta presentación, ¿no? No sé por qué no me deja pasar. Ok, entonces,
Ya. Bueno, ahora centrándonos en lo que tiene que ver con el entorno educativo, la escuela y ciudadanía digital. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo, no? Decimos, en nuestro proyecto educativo, ya sea a nivel escolar, ya sea a nivel de todo un sistema educativo, de distintos ámbitos de la educación, tratamos siempre de definir qué es lo que queremos construir con la educación, qué es lo que queremos formar en nuestros estudiantes, en nuestras generaciones de estudiantes. Y decimos, claro, formamos ciudadanos o buscamos formar ciudadanos con pensamiento crítico y creativo, ciudadanos que sean comunicadores efectivos y que sean colaborativos, que sean partícipes de una sociedad mejor, de un mundo mejor, de un mundo más justo, de un mundo donde cada uno tenga derecho a la felicidad. Todos estos aspectos están plasmados, ¿no?, en las distintas propuestas de política educativa. Pero luego, en el otro lado, cuando ya tenemos acceso a tecnologías, las instituciones educativas que tienen acceso a tecnologías, que tienen la oportunidad, decimos, queda terminantemente prohibido traer celulares a la escuela, ¿no? Eso no sé si es algo conocido para ustedes en aquellas instituciones que han ido ya contando con el acceso a las tecnologías. Nos sucede esta realidad. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido ocurriendo esto? Y no solamente estamos hablando de países como Perú y en general en Latinoamérica, en el mundo. Podemos ver que Francia hace como un año, un poquito antes de la pandemia, dijo no se puede llevar celulares a ningún entorno ni de trabajo. O sea, ya por ley se optó por eso, por la prohibición. ¿Por qué? Por la falta realmente de un programa nacional, un programa local, un programa dentro de cada institución, de realmente construir habilidades de ciudadanía digital, ¿no? Y entonces estábamos en estos contextos, en estos escenarios donde sí han habido planes, programas bueno, el Perú es uno de ellos, ¿no es cierto? Nosotros vivimos toda una etapa en la cual se equiparon más de 850.000 OLPCs, las maquinitas verdes, las maquinitas azules, con un programa donde se tenía acceso a los dispositivos digitales. Claro, no iba de la mano de un acceso a Internet, lo cual todavía nos alejaba un poco de esta problemática, pero en algunas realidades, inclusive de la educación pública, como ustedes bien saben, sí han habido las condiciones necesarias y suficientes para poder hacer una educación digital. Y entonces la pregunta, ¿no? ¿Estábamos enseñando a nuestros estudiantes a ser buenos ciudadanos digitales de esta forma? Estábamos hablando de ciudadanía desde nuevas concepciones de ciudadanía, una ciudadanía crítica, una ciudadanía participativa, colaborativa, pero cuando nos trasladamos a entornos digitales, ¿estábamos con la misma concepción y con los mismos propósitos? Realmente no. ¿Por qué? Porque hemos estado realmente perdidos, desubicados, desorientados en qué hacer con ello, con el mundo de las tecnologías, ¿no? Y entonces, ahí viene un tema que creo que es bien importante a considerar y que tengamos en cuenta, y que esto viene desde el 2001, como vemos acá, con Mark Prensky, un investigador, un estudioso que quiso definir lo que era el concepto de nativo digital. Y dijo, nativo digital es aquel que rodeado desde temprana edad por dispositivos digitales y nuevos medios de comunicación, consume, y por eso lo pongo en letras muy grandes, masivamente, y desarrolla en forma espontánea y natural otra manera de pensar y de entender el mundo, con intuición, con pasión y con dependencia, que también debí poner en letra grande, dependencia particulares, ¿no? Intuición, pasión y dependencia particulares. Y quiero insistir en esto porque este concepto es el que rigió realmente las distintas políticas en materia de educación digital en las instituciones educativas de los distintos países y desde los propios sistemas educativos y las políticas que se fueron creando y definiendo en torno al uso de las tecnologías digitales. Esto, si es que podemos definir un poco en contraposición a lo que se entendió como nativo digital en el 2001, estaban los inmigrantes digitales, ¿no es cierto? Aquellos que seguramente algunos de nosotros calzamos. Yo de hecho calzo en el primero, en el más antiguito, el de los más
viejitos, ¿no es cierto?, del 45 al 64, y algunos de ustedes, ya seguramente la mayoría, están entre el 65 y el 90, que hemos nacido en estas etapas, en los cuales sí nos consideramos, y la definición era inmigrantes digitales, es decir, como un poco casi decir, se nos pasó la misa de las tecnologías digitales, mientras que tenemos esos nativos que como consumen, y lamentablemente la interpretación que se dio es como que por arte de magia, nacen con un chip bajo el brazo, seguramente ustedes lo han escuchado, o algunos de ustedes han repetido cuando han visto un sobrino, un nieto, o a sus hijos pequeños decir, no, ellos son unos verdaderos nativos digitales porque nacen, ya saben todo, saben hacer todo por arte, magia, o porque simplemente como nacieron en esta era, han nacido con ese chip bajo el brazo para poder hacer cosas con la tecnología. Por supuesto que de hecho tienen una facilidad especial, ¿no?, para consumir las tecnologías y llegar a solucionar cualquier problema en el que se encuentre. Por supuesto que sí, pero esto significa que con ello ya son lo que podríamos calificar como ciudadanos digitales, y más aún, avanzando un poco más, son los que ya tienen competencias natas digitales en sí mismas, tienen las habilidades, nacen con esas habilidades. Esa es la interrogante, y con esa interpretación de nativo digital, comenzaron los países, inclusive de primer mundo, a entender que entonces el uso de las tecnologías digitales tenía que ser un uso de incorporar las tecnologías en el ámbito de la educación, incorporarlas, ¿no?, dentro de lo que es el aula, ¿no?, las actividades de aprendizaje. Las tecnologías integradas en el aula para mejorar los aprendizajes. De ahí nacen sabiendo lo tecnológico, porque son nativos digitales, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Integramos las TIC en el aula. ¿Qué pasó previo a eso? Cuando recién comenzó esto, con Seymour Papert en la Universidad de MIT en Estados Unidos, que fue el padre de las tecnologías digitales, más bien él hizo algo distinto, y eso sí lo cogimos como país. Sería maravilloso que lo hubiéramos aprovechado de manera mucho más masiva y hubiéramos tenido mucho más profesores, maestros como ustedes, maravillosos, que hubieran hecho mucho más proyectos con esas maquinitas verdes. Sí los hay unos ejemplos preciosos, los hay en Apurímac, los hay en Ucayali, los hay en Puno, los hay en Lambayeque, los hay en todos los ámbitos rurales de nuestro país. Pero eso no se continuó. ¿Qué hacían con esos proyectos? Lo que decía Seymour Papert, tenemos que desarrollar competencias tecnológicas, tienen que aprender el mundo de las computadoras, tienen que aprender a programar, y lo que se llamó el construccionismo, ni siquiera era el constructivismo, sino el construccionismo, ¿no? Y sobre el aprovechamiento y la definición de desarrollar esas habilidades, esas competencias propiamente digitales, lo que es el mundo de la ciencia, lo que ahora entendemos como la ciencia de la computación. Esas habilidades no se vieron reflejadas en las primeras políticas de el uso de las tecnologías digitales en países de primer mundo. Eso también se vio reflejado unos años después en nuestros países latinoamericanos, en los cuales, por ejemplo, creamos una competencia, la competencia 28 en nuestro país, que dice, se desenvuelven en entornos virtuales. Los nativos digitales se desenvuelven en entornos virtuales, ¿para qué? Para aprender más, mejor, para crear objetos digitales dentro de lo que son los procesos de aprendizaje. Entonces nos quedamos en la integración de las TIC al aula. En esa fase nos hemos quedado, y hasta ahora, bueno, con la pandemia hay otra historia que contar, pero por lo pronto eso subyace y ha sido lo fuerte que ha primado, que después de tener la oportunidad con lo de las OLPCs que vino de MIT, ¿no es cierto? Tal vez algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con estas maquinitas y esta propuesta, ¿no?, de creatividad, de construcción. Por supuesto, también de integrar tecnologías para mejorar las matemáticas, el razonamiento matemático, para desarrollar las habilidades y la comprensión lectora. Por supuesto que sí, eso es parte de... Pero no es lo único, no es que la competencia 28 solamente debe ceñirse a integrar las tecnologías para mejorar los aprendizajes. Es una de las 3 realmente facetas en las cuales podemos entender lo que es el mundo de las tecnologías digitales en la educación. Cuando nos íbamos nosotros
recién centrando en la interpretación del nativo digital y construyendo, no solamente en el Perú, en varios países de Latinoamérica ocurría esto, ya en países del primer mundo como Reino Unido, como Corea, como Singapur, como Estados Unidos, como Canadá, ya venían reflexionando que ese escalón de la ciencia y la computación tenían que retomarlo nuevamente y que sí tenían los estudiantes que desarrollar una comprensión o desde una nueva forma de pensamiento, el pensamiento computacional. Obviamente no es todos pensando en que todos van a ser ingenieros informáticos, todos van a ser desarrolladores de software, pero sí entender lo que es el mundo en el que están inmersos, en el que estaban viviendo, y tenían que desarrollar esas habilidades computacionales, y nuevamente se volvió a crear currículos, como por ejemplo el de Reino Unido, en computing. Computing no como la computación a la que estábamos acostumbrados de aprender algo de ofimática y luego integrar tecnologías en el aula, sino realmente las habilidades propiamente tecnológicas en una serie de ámbitos que podría ser motivo de toda otra reunión, porque ahora lo que nos convoca es el tercero que vemos aquí, ¿no es cierto? Ya podemos decir que estamos hoy día nuevamente retomando no solamente la integración de las tecnologías en el aula, no solamente la ciencia, la computación, sino algo que eso sí habíamos olvidado como mundo, realmente habíamos dejado atrás. ¿Por qué? Por esa interpretación también de que como son nativos digitales, son por naturaleza ciudadanos digitales. Y esto tiene que ver no de tecnologías, que es el mundo de la ciencia y la computación, no con las tecnologías, que es lo que hacemos, sino sobre nuestra vida con las tecnologías digitales, nuestra vida en entornos virtuales, nuestra vida, ¿no?, trabajando con o aprendiendo o socializando con los nuevos medios digitales de comunicación. Y esto es lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía digital. Y eso no se ha hecho, casi se ha hecho muy poquito de ello, se venía haciendo muy poco de ello, ahora aceleradamente esto ha dado grandes saltos en distintos países, específicamente refiriéndose a Latinoamérica, como vamos a ver, y la construcción de ciudadanía digital sí se empezó a tomar con mayor relevancia después de que hemos pasado por procesos en distintos países, ciñéndonos a Latinoamérica, por ejemplo, países como, por ejemplo, Uruguay, por excelencia, todo estudiante con un dispositivo digital propio para aprender con las tecnologías digitales y para aprender de tecnologías digitales. Las dos primeras facetas importantemente las han desarrollado en un plan como el Plan Ceibal de Uruguay, donde cada estudiante, cada padre de familia, cada abuelito, cada docente, todos con un dispositivo para poder hacer cosas maravillosas con las tecnologías y para poder desarrollar propiamente, ahí sí, objetos digitales, como se menciona en este concepto de la competencia 28 que tenemos en el Perú. Pero, ¿qué pasó? No se preocuparon del eje central de ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque ciudadanía digital es un concepto que tiene muchísimo más que ver con ciudadanía propiamente que en lo digital. Si nosotros tuviéramos que ubicar en dónde desarrollamos habilidades de ciudadanía digital, tenemos que tratar de verlo mucho más en áreas de cívica, de desarrollo personal, ¿no? En esta área curricular, que propiamente en un área digital, porque la digital está suficientemente para ciencia de la computación. Y el área de integración de las tecnologías está en todo, ¿no es cierto? Es transversal, integramos transversalmente en las distintas áreas curriculares. Entonces, ¿eso qué ha pasado? Ha sucedido que nos ha faltado ese eslabón realmente y ha dado lugar a lo que se llama la pandemia cibernética, de la que vamos a hablar brevemente después. Entonces nos preguntamos, ¿cómo trabajar problemas como los que hoy día nos aquejan y que como no sabíamos cómo trabajar, cómo abordarlos, estábamos optando por bloquear, por prohibir, ¿no? Lo fácil del desconocimiento, de la ignorancia de algo, pues simplemente optó por bloquear, cerrar las posibilidades de aprender y de hacer cosas con las tecnologías en vez de lo que normalmente hemos hecho, el no hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar, por ejemplo, problemas
como el bullying, que también ahora está en Internet, ¿no es cierto? Lo que llamamos como ciberbullying. La sobreexposición a la tecnología. Ahora sí nos ha tocado con la pandemia pues una situación tan complicada de poder abordar, ¿no es cierto? Porque por un lado decimos no deben estar expuestos, inclusive hay disposiciones, ¿no? Normativa, en los distintos países ha salido normativa para no más de 2 horas cada chico que sí tiene acceso, o sea, se nos mezclan una serie de conceptos que entramos en unas contradicciones realmente como país, en ver, estoy prohibiendo que entre, pero ni siquiera le estoy dando acceso. O sea, claro, el Perú ha dado ese gran salto, ojalá que todo esto vaya fluyendo mejor y los errores se vayan solucionando del gran plan de cierre de brecha digital para que todos lleguen verdaderamente a tener su dispositivo digital. Ojalá cuanto más pronto sea el acceso al Internet para poder aprovechar todo lo que las tecnologías, todas las bondades de las tecnologías digitales para aprender más y mejor, para hacer propiamente cosas de tecnologías, pero esa sobreexposición a la tecnología sí se puede realmente complicarse. Ese tema ya de lo que puede significar un vicio y que lo vemos en todos, ¿no? Tenemos padres de familia, todos en el día a día, que estamos sobreexpuestos, pero estamos queriendo poner normas de algo que nosotros mismos no sabemos cómo cumplir, cómo procesar, cómo hacer una distribución armónica entre mi vida física o entre la convivencia familiar y lo que va a ser mi actividad frente a un dispositivo digital. El material violento o inapropiado que se encuentra en las redes sociales. Eso es un aspecto importante para la protección, ¿no es cierto?, de nuestros hijos, nuestros estudiantes, la invasión de la privacidad, todo este tema de poner datos nuestros cuando vamos a registrarnos en una red social, por ejemplo, y que de repente con esos datos han hecho cantidad de cosas que por arte de magia nos comienzan a decir, usted seguramente quiere consumir algo de esto, le puede interesar, y comienzas a darte cuenta, a tomar conciencia que al poner tus datos, esos datos están siendo utilizados de formas que tú ignoras y que tú no hubieras querido si hubiera una normativa, por ejemplo, de los derechos, ¿no?, del consumidor en espacios digitales. El acoso en línea, en todo aspecto, ¿no? Muy, muy riesgoso el tema del acoso sexual, y todo ello, pues lo fácil ha sido bloquear, cerrar las puertas. Y por último, tal vez lo que más ahora nos aqueja y todos estamos cayendo, como digo, y pisando el palito muchas veces de lo que es la información falsa, ¿no? Esto que llamamos en inglés las fake news, con grandes titulares que nos lo creemos simplemente porque están puestos en algún espacio de red social o de medio digital, simplemente por verlos ahí como grandes titulares, nos los vamos a creer. Cuando estamos en nuestra vida, planito. no hacemos eso, no caemos en simplemente creer todo, sino hacemos un poco más de investigación, una búsqueda, tenemos más criterio, tenemos más criticidad para decidir qué cosa puede ser algo que tiene validez, que tiene veracidad, versus algo que puede ser falso. Cuando entramos a los entornos digitales, es increíble cómo a veces no hacemos esa transferencia de lo que es nuestra vida cotidiana, física, a lo que es el traslado a los entornos digitales, ¿no? Y entonces sobre ello, si bien esto es algo que tiene pocos años, podríamos decir, que se han venido construyendo en distintos espacios, sí se han trabajado y sí se viene trabajando, y con más énfasis, por supuesto, en estos 2 últimos años, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la creación de modelos para construir ciudadanía digital y educación mediática, inclusive formas de medir el nivel de habilidades de ciudadanía digital en los estudiantes, en los docentes, en todo el ecosistema educativo, ¿no? Una serie de distintas programas, propuestas que se vienen creando a nivel de organizaciones, organismos como UNESCO, como UNICEF, ¿no? Niños en un mundo digital de UNICEF, la alfabetización mediática, la propuesta reciente de UNICEF, la que tuve oportunidad de participar con colegas de distintos países para aportar un poco en lo que debería ser esa nueva versión para la formación docente en lo que es el mundo de la educación mediática, conceptos distintos en torno a lo que es el mundo digital y la ciudadanía digital, como alfabetización mediática, ciudadanía propiamente digital, ciudadanía mediática, competencia mediática, educación mediática, distintos conceptos, todos ellos que pueden
congregarse en lo que llamamos realmente ciudadanía digital, tratando de que abarque todos estos ámbitos, ¿no? Y distintos modelos como el DQ, que fue creado por Yu Hyun Park en Singapur, y que ha llegado a distintos países porque lo han ido traduciendo, todo el material, toda la propuesta, todo este modelo muy lindo de DQ. DQ quiere decir Digital Quotient, que ahora les voy a comentar por su sigla en inglés. Igual el modelo de ISTE, que es de Estados Unidos, con Richard Culata, que también tiene una propuesta muy interesante para más bien estudiantes de secundaria. Hay toda una propuesta en España que está en esta plataforma, Pantallas Amigas, con un montón de material que ustedes pueden encontrar para explorar, que se los recomiendo. La Universidad de Harvard, ¿qué es lo que ha hecho recientemente? Ha visto todo lo que hay a nivel de los distintos modelos, propuestas, las ha sistematizado y ha puesto los distintos indicadores y los distintos parámetros con los que se trabaja en torno a la ciudadanía digital. Y también a nivel de Ministerio de Educación, pongo acá un ejemplo, en el caso de Chile, que tiene una plataforma, un espacio, ciudadanía-digital.cl, para que puedan aprovechar todos, ¿no? Los estudiantes, los docentes, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, poder trabajar con toda la propuesta para la formación ciudadana desde la concepción hoy día urgente de construir y de formar realmente habilidades de ciudadanía digital. Brevemente quisiera mencionarles que en el caso del DQ, como les había mencionado, sin ciudadanía digital, esto es lo que nos sucede. Con ciudadanía digital, con un modelo implementado como el de DQ, y DQ les había mencionado que quiere decir Digital Quotient, coeficiente de inteligencia digital, que se los voy a definir ahora. Con ciudadanía digital, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a tener que construir en estas 8 dimensiones, ¿no? La identidad digital, la gestión de la privacidad, el pensamiento crítico en entornos digitales, la huella digital, la empatía digital, la gestión de la ciberseguridad, el abordaje del ciberbullying y la gestión del tiempo en línea. Cada uno de estos nos puede dedicar tiempo. Ahora les voy a mencionar un poquito algo que ya en el Perú está ocurriendo desde nuestro Ministerio de Educación y que, bueno, les comentaré, ¿no es cierto? Entonces, vamos a una definición que les mencionaba de este concepto de inteligencia digital, ¿no? Inteligencia digital es el conjunto de capacidades técnicas, cognitivas, socioemocionales, pero también metacognitivas, de la reflexión sobre cómo nos desenvolvemos, ¿no es cierto?, en los entornos virtuales. ¿Para qué? Para enfrentar mejor los retos de lo que significa vivir en la era digital y sobre todo, y ahí viene el punto crítico, ¿no es cierto?, no privarnos de todo ese mundo de oportunidades que nos puede ofrecer el vivir en esta era digital, pero siempre y cuando pues tengamos clara conciencia, ¿no? De qué significa vivir en esta era digital, cuáles son los riesgos, cuáles son los retos, pero sobre todo también comprender cuáles son las oportunidades, ¿no es cierto? Y entonces justamente en esta propuesta podemos encontrar ya una versión que nos dice sobre la vida, inteligencia digital en estas 3 facetas, sobre la vida, entender cómo vivimos en los entornos digitales, eso es ciudadanía digital. Y ese es el primer eje sobre el que trabaja toda la propuesta del DQ. Y DQ quiere decir Digital Quotient, como les decía. Y Digital Quotient quiere decir el coeficiente de inteligencia digital. Por décadas, por siglos casi, hemos medido el coeficiente intelectual, ¿no? Luego empezamos a introducir las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, sobre todo, toda una serie de corrientes en torno a ello, y empezar a medir la inteligencia emocional. Pero no nos hemos preocupado de medir cómo estamos con respecto a lo que podemos llamar la inteligencia digital. Y en primer lugar, cuán preparados estamos como ciudadanos digitales para enfrentar los retos, los riesgos, pero sobre todo para aprovechar las oportunidades. Y entonces esta es la propuesta de DQ, que otra vez no puedo pasar la diapositiva. Ahí estamos. Ok. Quiero comentarles brevemente que hay un estudio que se hizo desde el 2017. Bueno, los resultados salieron por primera vez en el 2018, pero en el 2017, y sí tuvimos oportunidad como país, tuve la grata, el honor realmente de colaborar con la gestión de Jaime Saavedra, el ministro Saavedra, como directora de Innovación Tecnológica, y ahí conocí el DQ Project, y ahí tuvimos la oportunidad de que participen algunos
algunas instituciones públicas del Perú en este estudio. Ya en ese momento, en el 2017, se hablaba de la pandemia, pero no precisamente la pandemia sanitaria, se hablaba de la pandemia cibernética. ¿Por qué? Porque realmente se encontraba que en el mundo los niños estaban expuestos a un riesgo cibernético, y con ese estudio se encontró que el 55% de los niños del mundo, sobre todo aquellos que habían tenido mayor acceso a los dispositivos digitales sin la preparación suficiente para desenvolverse de manera crítica y de manera sana, de manera segura, de manera ética, por supuesto, en entornos digitales, realmente estábamos produciendo una pandemia cibernética que llevaba a que países como los que mencioné, Francia y otros, simplemente optaban por bloquear, por cerrar, por prohibir. Y cuando lo que teníamos que trabajar eran modelos como este, ya de manera mucho más agresiva. Entonces lo que hizo DQ, lo que hizo Yoo-Hyun Park, esta joven de Singapur que fue premiada, reconocida por UNESCO y por otros organismos internacionales, fue crear este modelo, sobre todo para los niños en edad de primaria, desde los 7 años en adelante, suponiendo que recién a los 7 los niños ya contaban con un dispositivo, un celular o una tablet en sus manos para poder gestionar autónomamente sus aprendizajes en parte, ¿no es cierto? Siempre guiados, por supuesto, por un docente, por un tutor, un facilitador, un activador de sesiones con el uso de tecnologías. Y si vemos acá nosotros los porcentajes, los dos países que más acceso habían dado en esos años previos, entre el 2005, entre el 2010 y el 2017, equipos, dispositivos digitales 1 a cada estudiante, eran los que más riesgo cibernético arrojaban, demostraban, ¿no? Uruguay y Argentina. Perú estuvo mal, porque claro, también aquí la muestra fue pequeña, fue una muestra pequeña, y fue la muestra lo típico que hacemos, ¿no? Pensamos equivocadamente que pongamos, queremos ver que estamos bien con ciudadanía digital, el coeficiente de inteligencia digital vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar en colegios como Alfonso Ugarte, colegios de Lima, donde sí les hemos dado computadoras y nos salió, perdonen el término, el tiro por la culata, porque resultó que era al revés. Había una relación directa entre más acceso a los dispositivos 1 mayor riesgo teníamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se encontró, y por ello, lo que se propone es trabajar con esta medición, ¿no? La medición para encontrar ese índice, de seguridad en línea de los niños entre 7 y 12 años. Hay toda una propuesta, todo está ahí a disposición, inclusive hay mucho material en español en el sitio del dqinstitute.org. Ustedes pueden encontrar ahí bastante información, no tiene costo y pueden aprovecharla bastante bien. Lo mismo en el caso del modelo del ISTE, International Society for Technology and Education, que trabaja definiendo estándares de las competencias digitales de los estudiantes, de los docentes, de los directivos, de las figuras que tenemos en Perú, algunas, ¿no es cierto? Los DAIP, o sea, todas estas figuras que han venido surgiendo para implementar y para hacer acompañamiento en las implementaciones de dispositivos tecnológicos que hemos tenido en distintos procesos políticos en nuestro país, pues a estas figuras también se le ha construido una propuesta que define los estándares de las competencias de los asistentes, de los acompañantes digitales en los distintos procesos de incorporación de las tecnologías en la educación. Entonces acá trabaja sobre 5 ejes, me voy a apurar un poquito porque de repente ya estoy, no sé cómo estoy con la hora. Elenita, me dices nomás, por favor, porque si no, tú sabes que... Sí, hay que ir cerrando, pero tienes 5 minutos. Perfecto, en 5 minutos cerramos, porque no quiero dejar de mencionarles esto. El Perú, yo le llamo la paradoja, ¿no?, que tenemos hoy día en nuestro país con respecto al tema de la brecha de ciudadanía digital. ¿Y por qué paradoja? Nosotros, cuando nos ha tocado la pandemia, teníamos una situación en que si bien casi el 100% podíamos dotarlos del servicio educativo a través de radio, tal vez un 90% por televisión, teníamos una realidad en que en los entornos rurales, como bien sabemos, pues la gran mayoría no contaba con un dispositivo, ni uno siquiera en sus hogares, como para poder llevar de la manera
más ágil posible y para que haya una interactividad entre docente y sus estudiantes, entonces equipamos con las tablets a 1.050.000 familias. Pero resulta que antes de eso, antes de esta entrega de las tablets, si entendíamos que en las familias de percentil 1 y 2 y de urbano marginal también estaban con esta carencia, ¿no? de dispositivos digitales para poder acceder, estaban en menos riesgo, ¿no? O sea, así como decíamos, cuanto más les hemos dado dispositivos digitales, están en más riesgo. Bueno, cuanto menos les hemos dado, cuanto más excluidos han estado, están en menos riesgo. Cosa obvia que no tenemos de qué enorgullecernos, ni mucho menos, pero el rato que ya les entregamos un dispositivo, tenía que ir. Tuve también el honor de ser invitada y participé apoyando a DITE con algunas recomendaciones sobre lo que debía ir en esa tablet, y ahí pues un poquito, tal vez en algunos casos no tenía tanto eco, pero felizmente la mayoría sí coincidía en que teníamos que incorporar una propuesta de construcción de ciudadanía digital. A nivel de la Dirección de Educación, de la Dirección de Desarrollo Docente, la Dirección General de Desarrollo Docente y específicamente de DIFOTS, tuvimos tanto eco que definitivamente ellos optaron, ¿no? Y creo que he visto algunos nombres por ahí de amigas con las que tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de desarrollar esta propuesta de construcción de ciudadanía digital, el módulo, dentro de todos esos módulos de desarrollo docente que se crearon en el ministerio de manera inclusive mucho más ágil en estos tiempos de pandemia, ¿no? Creo que eran 11 módulos, si mal no recuerdo. Uno de estos era de construcción de ciudadanía digital. Se acogió esto y se tomó, como digo, el toro por las astas, obviamente desde donde teníamos que arrancar. Con los docentes, esto tenía que realmente ser el punto prioritario, ¿no es cierto? En los docentes, el docente como actor clave, ¿no es cierto? Como pieza realmente clave en la construcción de ciudadanía digital, es la construcción de ciudadanía digital un área clave crítica que tiene que empezar por nuestros docentes. Y eso lo entendió DIFOTS y eso es lo que viene trabajando felizmente como país. No al punto, a nivel país, sí nos falta si nos comparamos con Colombia, que tiene ya un espacio importante, una plataforma para la construcción propiamente de ciudadanía digital desde el sistema educativo, desde el Ministerio de Educación. Tiene Chile su propuesta, Uruguay tiene lo propio en una alianza con UNESCO, con UNICEF, con algunas organizaciones. Nosotros lo que tenemos hoy día y que hay que aprovecharlo al máximo, sí es una propuesta de construcción de ciudadanía digital dentro del Ministerio de Educación para trabajar con el docente, que yo coincido que es fundamental que esté en manos de nuestros docentes la formación de los buenos ciudadanos digitales, empezando ¿por qué? Por formar sus propias habilidades de ciudadanía digital con responsabilidad ética y proactividad, y con ello trabajar de la mano de las familias, las estrategias para desarrollar las habilidades del buen ciudadano digital en cada miembro del hogar, ¿no? Bueno, esto brevemente les comento en lo que estoy ahora, el tema de sí dar importancia a introduje esta última diapositiva simplemente para comentarles que esto es algo que sí se viene trabajando. Ustedes, algunos de los que están participando acá y que son de Apurímac, de las instituciones educativas que trabajan con el apoyo de Minera Las Bambas y de la DREA, realmente sí han tenido la oportunidad de hacer una evaluación diagnóstica y algunos, ¿por qué no?, de seguir trabajando con estos programas, formándose las competencias de inteligencia digital de cara a certificarse internacionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, realmente súper interesante todo lo que nos has compartido. Vamos a pasar rápidamente a escuchar ahora nuestro primer comentarista, que es Roberto Esteban, de Escuela 21. Ya antes lo he presentado, así que vamos a escuchar a Roberto. Adelante, Roberto. ¿Podemos quitar la presentación, por favor? Adelante, Roberto. Bien, gracias. Gracias, Elena. Me indica si se escucha bien, por favor. Sí, te escuchamos muy bien, Roberto. Perfecto. Bien, nada, agradecer por este espacio de bastante interés y mucha necesidad de alcance nacional. Hay muchas de las líneas que ha mencionado Lucía que reflexionar y también encaminar
es importante hacer hincapié sobre los diferentes conceptos, propuestas que también se están haciendo en el extranjero respecto a la ciudadanía digital y también que tanto esto se articulan con las diferentes políticas o instrumentos de gestión que tenemos a nivel nacional dentro del sector educación. Un primer punto de inflexión, digamos, que es sumamente importante y es lo que ha mencionado Lucía respecto a qué se debe entender por ciudadanía digital, ¿no? Esto es sumamente importante para poder encaminar las diferentes propuestas o iniciativas que puedan venir, no solamente desde el Ministerio de Educación, sino también desde diferentes instancias que también promuevan y sostengan una ciudadanía plena en los entornos digitales, para ir también con la figura del proyecto educativo nacional al 2036. Entonces, hay algo importante que ha mencionado Lucía respecto a cómo es que ha evolucionado este entendimiento de poder, digamos, ser responsable en un entorno digital y ser parte de la figura de ciudadano digital que hoy se debería de entender. Entonces, un ciudadano digital es el quien comprende el funcionamiento y los principios estructurales básicos que rigen un entorno digital. Entonces, es importante afianzarlo y eso es lo que rescato también de lo que Lucía ha mencionado en cuanto al ciudadano digital en estos momentos y cómo ha evolucionado en cierta forma este entorno digital para ser cada vez más amigable. Pero esto de ser más amigable, más seguro, más interactivo, más comunicativo, lógicamente depende muchísimo de los principales actores que gobiernan todo un sistema educativo. En este caso, si solamente hablamos de nivel de escuela, es importante que el docente tenga la formación suficiente para poder orientar a sus estudiantes a poder utilizar y aprovechar las tecnologías de la mejor manera. Entonces, hay un punto muy importante que me gustó muchísimo respecto a estos niveles en cuanto a la integración de tecnología, en cuanto a la ciencia de la computación y en cuanto a hacer ciudadanía digital o construir la ciudadanía digital. Esto es importante, es un concepto muy importante que se viene rescatando en las diversas literaturas que hablan sobre ciudadanía digital. Un factor importante es justamente que exista el ecosistema de aprendizaje digital suficiente para poder conocer los elementos que la gobiernan. Dentro de una escuela es importante reflexionar sobre qué podemos hacer dentro del marco de ciudadanía digital para orientar nuestras prácticas pedagógicas por el lado del docente y para aprender más y mejor por el lado de los estudiantes haciendo uso de estas tecnologías y estos entornos virtuales. A sabiendas de los riesgos que existen, pero ahí viene un punto de inflexión sumamente importante. Los riesgos que pueden presentarse en los entornos virtuales tienen que mitigarse, tienen que soportarse desde la dimensión del conocimiento, desde la dimensión técnica y desde la dimensión normativa. Eso es sumamente importante, ¿sí? Nosotros tenemos en el Ministerio de Educación un programa, una plataforma CICB, ¿sí? Que bien podría complementarse también para poder albergar algunas situaciones de correspondiente a ciudadanía digital. Pero acá hay que ver un punto importante. Uno es mitigar estos riesgos que pueda haber en estos entornos virtuales y otra es gestionar o contrarrestar ya el problema que se ha suscitado por el lado del estudiante, por el lado del docente. Cuanto a los actores pioneros que tenemos en el mundo digital, Lucía mencionó a Simon Paper y yo añado a Nicolás Negroponte, porque el programa internacional de una lactot por niño justamente nace con el hecho de poder atender a los ciudadanos más pobres de una determinada nación, bajo un contexto de poca conectividad y de alta ruralidad que en el país también se implementó, pero hay algunos factores que no fueron considerados dentro de los principios que con la cual se había creado el programa Una Lactot por Niño acá en el Perú. Otra de lo que había mencionado Lucía es respecto a los modelos.
Esto es sumamente importante. Hoy, actualmente, la UNESCO con Microsoft están haciendo una cooperación bastante importante respecto a un programa para América Latina sobre ciudadanía digital. Esperemos que se concrete y también que se articule dentro de las iniciativas que tenemos acá en el Perú respecto a esta construcción de ciudadanía digital. Estos modelos, estas mediciones, estas coaliciones es sumamente importante para poder generar un marco de trabajo que nos permita orientar justamente lo que Lucía menciona en cuanto a cómo es que debemos de construir la ciudadanía digital desde el aula, desde las escuelas, desde las iniciativas que vengan de las empresas privadas o desde las iniciativas o políticas que vengan desde el Ministerio de Educación y también de otras instancias que tienen que ver con el ecosistema digital que tendría que albergarse desde la escuela y las plataformas que tengamos nosotros en el Ministerio, desde Fereduca, del CICB y de otras plataformas más que van a contribuir a poder generar un entorno de confianza. Y aquí viene otra dimensión. Había dicho una dimensión de conocimiento, una dimensión de políticas normativas para poder generar la confianza al ciudadano, para generar la confianza al estudiante y al docente. Aquí quiero rescatar esto como sumamente importante. ¿Qué políticas, qué iniciativas se vienen dando en el Ministerio de Educación o a nivel país respecto a ejercer una ciudadanía plena en los entornos digitales o una ciudadanía de confianza en los entornos digitales? Nosotros en el país, y aquí quiero complementar, Lucía, lo que mencionaste, ustedes saben que nosotros estamos dentro del marco de un convenio de Budapest para el tema de ciberdelitos o la ciberdelincuencia que hay en el país. Esto no es ajeno, porque hablamos de, y bien lo mencionó también Elena en su intervención, esto no es saber de tecnología, esto no es la disposición que puede haber de tecnología, sino es todo este ecosistema que permite generar una confianza, seguridad del ciudadano en los entornos virtuales. Y aquí viene ciertos factores. Un factor es el factor salud, otros factores es el factor de seguridad y otros factores es el factor de empatía respecto a qué prejuicios desde el lado psicológico o terapéutico se pueden presentar. Esto es muy importante. Así como tenemos en algunas escuelas el psicólogo que trata pues los problemas psicológicos que puede haber en el estudiante, de igual forma debemos ver estos problemas que nos acarrea estar en el entorno digital. Cuando Lucía hablaba de la pandemia cibernética y el índice de seguridad en línea, esto es sumamente importante de reflexionar. La salud digital. ¿Por qué el estudiante debería hacer ejercicios matutinos cada cierto tiempo y no estar tan cerca del monitor o hacer movimientos o técnicas de movimientos para que no haya ninguna disloque dentro del funcionamiento fisiológico que pueda tener el estudiante o la persona? ¿Por qué estar a una distancia adecuada del monitor para poder tener una seguridad visual al respecto? Entonces, todos estos elementos de salud, de seguridad, es importante que desde un programa nacional, eso también lo que coincido con Lucía respecto a este programa nacional estratégico de hacer construcción sobre ciudadanía digital y que ya lo vienen haciendo otros países y que esperemos que esta propuesta que está pensándose ya desde la UNESCO con Microsoft pueda concretarse para América Latina y pueda pues darse las condiciones de aprovechar los entornos digitales de manera segura. La paradoja del cierre de brecha digital respecto a la ciudadanía digital, valga la redundancia, es algo que deberíamos todos los actores, desde estudiantes, docentes, líderes a nivel de escuela o a nivel de gobierno, dirección regional, poder empoderar en el sentido de generar las condiciones de salubridad, generar las condiciones tecnológicas, generar las condiciones de aprendizaje y de conocimiento, y tiene que ver con el tema de cerrar estas brechas necesarias para poder generar pues un entorno confiable dentro del entorno digital.
Hay algo importante también respecto a los problemas que aquejan actualmente a los ciudadanos digitales en estos entornos virtuales. Y lo más, digamos, preponderante y de urgencia atender es el Hola Jackie, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Porque los estudiantes, pues ya sabemos por esta pandemia, están en este contexto virtual. También la ciberdelincuencia, el tema del robo de datos, el tema del compartir datos personales, qué tan perjudicial puede ser. Hay algo importante también, así como en otros países europeos o asiáticos se están trabajando la ciencia de datos o la inteligencia artificial con mucha intensidad. Aquí en España se está trabajando intensamente también una carrera que me parece que aquí en el Perú también se debería de explotar, que tiene que ver con el derecho digital. Esto es sumamente importante porque, queramos o no, estamos expuestos a estos riesgos de ciberdelincuencia y tenemos que tener conocimiento básico estructural para poder orientarnos mejor. Y lógicamente ahí viene la otra línea que tiene que ver con las políticas, las normativas, reglamentos que están dispuestos, que están pensados a nivel de país, pero también deberían pensarse a nivel de escuela, a nivel de comunidad educativa. Hay bastante tarea por hacer en esta construcción de ciudadanía digital y yo felicito a Lucía porque estos temas son sumamente preponderantes hoy más que nunca en los actuales momentos para que las escuelas, para que en casa también se sientan seguros. Entonces, construir ciudadanía digital tiene que ver con ver por la confianza que va a tener el ciudadano en cuanto al entorno digital más cercano para él. La salud, cuidar la salud física, ¿no? Es saber qué riesgos hay en estar tanto tiempo frente al computador, qué vicios existen respecto a estar tanto tiempo frente a una interfaz y el tema de la salud emocional. Hoy en estos momentos es sumamente importante de poder reflexionar sobre estos tres factores que son relevantes de considerar y en construir ciudadanía digital. Algo importante también que sí es necesario tomar en cuenta es respecto a las mediciones, respecto a los índices que se manejan en el país, a cómo va evolucionando respecto a la madurez digital en cuanto a la ciudadanía digital del ciudadano en los actuales momentos. Y cómo esto se proyecta en cuanto a la integración de tecnologías. Es importante madurar en este punto de inflexión. Es importante madurar también sobre la ciencia de la computación, cómo es necesario ir articulando desde una currículum concreta para que pueda abarcarse, porque otro de los temas muy álgidos es mover la aguja respecto a la PEA, a la población económicamente activa, pensando en las escuelas de formación técnica. Entonces, ahí es muy necesaria la ciencia de la computación para poder incidir en este factor sumamente importante para el desarrollo económico de nuestro país. Y algo más, y ya con esto quiero terminar, es en cuanto a las políticas que van a regular no solamente los riesgos que pueda haber en el ciberespacio, en el entorno digital, sino también las diversas iniciativas, programas que puedan venir de las DRE, de las UGELes, para que se pueda, pues, encaminar de forma concreta, desde un plano, lógicamente, nacional y concreto, que nos permita medir, ¿no? Si no medimos, no sabemos cómo vamos. Entonces, eso es importante, poder estructurar un programa nacional sobre ciudadanía digital para que ésta pueda ser madurada en el tiempo y contribuyamos también a un proceso de transformación digital que hoy el país se está subiendo a este tren de la globalización y que tan necesario es para todos los actores educativos. Bien, eso entonces ha sido mi reflexión y comentarios respecto a la intervención de Lucía. Muchísimas gracias a todos los docentes. Elena. Ay, muchas gracias, Roberto. Realmente creo que súper tus comentarios y además todo lo que has complementado, porque no solamente han sido comentarios, has complementado, creo que seguimos enriqueciendo esta visión de la ciudadanía intercultural, este concepto que está en construcción, ¿no?
Quiero pedir, antes de dar el pase a Raúl Quijandría del Minedu, quisiera pedir a todos los docentes, todos los participantes que están presentes, dejar sus preguntas en el chat, ¿no? Para indicando además, pueden hacer preguntas a Lucía, por supuesto, pero también a los dos colegas que nos acompañan, a los dos comentaristas, a los dos expertos. Ya he visto algunas preguntas en el chat sumamente interesantes, la verdad. Entonces, ahora sí, Raúl, te escuchamos. Hola, hola Elena, Lucía, Roberto. ¿Me confirmas, Elena, si se escucha? Se escucha muy bien, Raúl. Perfecto. Bueno, en primer lugar, extender un saludo fraterno a nuestra directora, Milagritos Estel Vera Zúñiga, directora de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación. Un fuerte abrazo a todos los docentes, directores, especialistas, al director de Gestión Pedagógica, Ricardo González, y demás actores educativos de la ADREA Apurímac que hoy nos acompañan. Gracias en realidad por este enorme compromiso de unir esfuerzos en actividades de fortalecimiento de capacidades. Para la DITE es un verdadero placer estar aquí acompañándolos en este segundo webinar donde abordamos temas muy importantes como ciudadanía digital. Yo diría, Lucía, que sin duda estamos en espacios donde encontramos una gran oportunidad, ¿no?, para poder fundamentar y contribuir al logro de metas comunes, ¿no? Digo que hoy estamos abordando juntos estos espacios, no solo Lucía, Roberto, sino en general todos los que hoy estamos en esta transmisión en vivo. Lucía nos comentaba si el ya usar las tecnologías nos hace ciudadanos digitales. Yo creo que es una buena interrogante que seguramente a todos nos ha hecho pensar, nos ha hecho analizar sobre nuestras experiencias de trabajo, nuestras experiencias pedagógicas, y sobre todo en esta emergencia sanitaria, ¿no? Cómo juntos hemos podido afrontar diferentes retos. Yo creo que son claros ejemplos que hemos pasado de un escenario donde las actividades de fortalecimiento de capacidades, como ejemplo la que estamos trabajando hoy, donde antes requería un espacio presencial, ¿no?, donde intercambiábamos esas experiencias, actividades seguramente fraternas, aprendíamos juntos en esta presencialidad, y hoy, como también los comentaba Selena al inicio, debido a esta emergencia sanitaria, nos hemos replanteado algunas cosas, ¿no? Nos hemos replanteado el uso, sobre todo del escenario, apoyándonos de estos espacios virtuales, pero manteniendo siempre este sentido fraterno, este sentido de aprendizaje y de apoyo mutuo, ¿no? Sin duda, el impacto de la tecnología en la vida de las personas ha generado cambios y también beneficios en favor de su crecimiento social y, por qué no decirlo, también económico. Así como nos juntamos hoy para fortalecernos de capacidades, también hoy nos encontramos desenvolviéndonos en distintos escenarios donde realizamos compras, ventas, transacciones en general, generando nuevas formas de vivir, ¿no?, nuevas formas de comunicarnos, donde cada vez estamos más conectados, pero como también lo notaba Lucía y también Roberto, con mayores riesgos, ¿no? La emergencia nos ha llevado en realidad a un cambio disruptivo, pero recordemos que el proceso propio de la transformación digital también demanda un cambio disruptivo. Su propia definición en el artículo 3 del Decreto de Urgencia 006 del 2020 nos define la transformación digital como este proceso continuo, este proceso disruptivo, sistemático y de cambio cultural, y que se sustenta en este uso intensivo de las tecnologías digitales, también en el uso intensivo de la sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor a las personas. Yo rescato aquí algunas palabras: cambio cultural, uso intensivo de las tecnologías digitales y el valor de las personas. Un cambio centrado en las personas. Entonces, contribuir a la formación de un ciudadano digital nos permite también seguir este proceso continuo, este proceso disruptivo, estratégico, hacia lograr la transformación digital. Una de las preguntas que surge frecuentemente es: ¿quién es el ciudadano digital?, ¿no? Y muchas de las respuestas rápidas que a veces nos viene a la mente es que debe ser un experto en tecnologías, que es alguien que cuenta de repente con mucha implementación tecnológica en dispositivos, en conocimientos de herramientas y otros. Y para dar respuesta en realidad a este interrogante, me voy a apoyar del Decreto Legislativo 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y que ya nos define al ciudadano digital. ¿Quién es el ciudadano digital? Es aquel que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus deberes, derechos en un entorno digital seguro. Si nos percatamos, un concepto bastante breve, pero muy potente. Entonces, requerimos no solo del uso de las tecnologías, sino también de un ejercicio de nuestros deberes y derechos
reconocidos en un entorno digital seguro. Y para contar con un entorno digital seguro requerimos del desarrollo de habilidades, como bien mencionaba Lucía, ¿no?, que nos permitan reconocer y actuar frente a amenazas que surgen en la interacción de los servicios digitales y que cada vez empleamos más, ¿no? El marco de ciberseguridad, el marco de confianza, que también lo notaba Roberto, ¿no?, que en el decreto de urgencia 007 define a la ciberseguridad como la capacidad tecnológica de preservar y adecuar el funcionamiento de las redes, ¿no?, de los sistemas informáticos y protegernos ante amenazas, vulnerabilidades y el entorno digital. Como apreciamos, contamos ya con un marco normativo que nos orienta, ¿no?, que nos da estas pautas, que en este decreto de urgencia 007 aprueba el marco de confianza digital, ¿no?, y que tiene también como objetivo establecer las medidas que resulten necesarias para garantizar esta confianza en las personas en su interacción con los servicios digitales. Nos da, digamos, las posibilidades de avanzar en la protección de este entorno seguro, ¿no?, en la posibilidad de avanzar en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, en su interacción con los servicios digitales. Se abordan temas muy importantes como la ética digital, la protección de los datos enfocados en la ciudadanía digital. Por otro lado, también hay otra interrogante muy grande, diría yo, sobre la ciudadanía digital. Si es que está inmersa en el currículo nacional. Como especialista y con experiencia como docente, he recibido muchas veces esta consulta de cómo ver la ciudadanía digital en nuestro currículo nacional, ¿no? Primero, como bien comentaba Lucía, el currículo nacional contempla competencias propias de ciudadanía, como por ejemplo construye su identidad, convive y participa democráticamente. Pero ¿cómo articulamos estas competencias propias de ciudadanía en una ciudadanía digital? Yo creo que para poder articularlo es importante reconocer también, ¿no?, el sentido de la competencia, ¿no?, que se define como la facultad que tienen las personas para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico. ¿Cuál sería nuestro propósito en específico en este caso? Convivir en un mundo que cada vez es más conectado y asumir los retos que demanda este mundo conectado. El currículo reconoce desde el análisis de los retos de la educación básica, aceptando como una tercera tendencia el uso masivo de las TICs, en medida que nunca como ahora los seres humanos estamos más conectados entre sí, ¿no?, generando cada vez más cambio y un cambio sobre todo de manera permanente, ¿no? El perfil de egreso de nuestro currículo nacional también menciona que el estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y comunicación para interactuar con información y gestionar su comunicación y aprendizaje, ¿no? Es importante, a su vez, nuestro currículum nacional de educación básica considera dos competencias transversales, y una de ellas, la competencia 28, nos define, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, y agregamos en su definición con responsabilidad y ética. Si en este espacio juntamos estos dos conceptos, el concepto de ciudadanía digital, que nos enmarca el decreto legislativo 1412, donde nos define al ciudadano digital como aquel que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus deberes y derechos en un entorno digital seguro, con nuestra competencia 28 se desenvuelven los entornos virtuales generados por las TIC con responsabilidad y ética. Vamos a encontrar una relación directa de cómo a través del logro de las competencias transversales de nuestro currículo nacional también estamos impulsando la formación de nuestros ciudadanos digitales, ¿no? Porque cuando nos desenvolvemos en entornos virtuales, hay que recordarlos, estos entornos virtuales generados por las TIC y donde actuamos con responsabilidad y ética, estamos también contribuyendo y actuando como ciudadanos digitales responsables. Hay que recordar que cuando combinamos las capacidades de la competencia 28, por ejemplo, personaliza, gestiona, interactúa y crea, estamos fortaleciendo capacidades que le permitirá actuar como un ciudadano digital responsable, ¿no? Algo importante a notar en este espacio es que la ciudadanía digital, como bien mencionan, y creo que todos coincidimos, se ha visto más impulsada en este escenario de emergencia. Pero hay muchas iniciativas antes de la emergencia, desde el Estado, desde la empresa privada, la academia, que han dado muchos aportes a la formación de un ciudadano digital. Un claro ejemplo es nuestro currículo nacional. Hemos encontrado una relación directa con la ciudadanía digital, y nuestro currículo no fue construido en un escenario de emergencia sanitaria, pero que sí nos brinda las competencias
para afrontar diversos escenarios, y este es uno de ellos. Desde el Ministerio de Educación se vienen impulsando acciones de fortalecimiento de capacidades y ciudadanía digital, es sin duda uno de los temas que abordamos frecuentemente. Hemos contado en el 2020 con más de 91.000 participantes en el curso Desarrollando habilidades para la ciudadanía digital en los estudiantes. Este año 2021 se encuentra en ejecución el curso de ciudadanía digital, contando la fecha con una participación de más de 81.000 participantes. Y a su vez estamos también en la implementación del curso de ciudadanía digital en entornos virtuales. Este curso va a permitir a los actores educativos orientar y conducirnos en entornos virtuales, ejerciendo sus deberes y derechos, frente al uso de las tecnologías digitales y los ejercicios que ofrece Internet en una actuación responsable y segura, ¿no? La idea de los cursos desde el Ministerio de Educación es siempre generar estos espacios donde los participantes reflexionen con conceptos y ejemplos para orientar este ejercicio de la ciudadanía digital, considerando lo que comúnmente realizamos en los entornos virtuales, ¿no? A su vez, algo importante a anotar en el marco de la estrategia Cierre de Brecha Digital, que contempla 90.137 docentes de 27.837 servicios educativos de todo el Perú, hemos implementado un componente de fortalecimiento de capacidades a través de cursos virtuales y ciclos de webinar, los cuales también contemplan, tanto en el 2020 como en el 2021, 2 webinars de ciudadanía digital. Ciudadanía digital desde casa, donde abordamos temas fundamentalmente de privacidad y seguridad, lo cual son fundamental, y ciudadanía digital desde casa, salud y vida en un mundo digital. Yo creo, en general, Lucía, que en el Perú hemos venido creciendo en lo digital, pero aún hay brechas grandes, ¿no? Aún hay una tarea compartida, creo yo, desde el sector público y privado, desde la academia, ¿no? La sociedad civil, de formar ciudadanos cada vez más competentes, ¿no? Y brindarles a todos nuestros actores educativos las mismas oportunidades. Muchísimas gracias, Raúl. Súper los comentarios también. Y bueno, tenemos ya varias preguntas en el chat, no solo para Lucía, yo creo que algunas también las podrían contestar nuestros otros 2 expertos, Roberto y Raúl. Entonces, ¿les parece si les hago las 3 preguntas y después seguimos otras? Les planteo 3 preguntas y van ustedes respondiendo lo más centrado, por supuesto, para poder hacer otras más, ¿no? Una de ellas dice, ¿cómo podemos fortalecer la mirada de ciudadanía digital en la escuela y la comunidad en contextos tan diversos y con características y necesidades diferentes? ¿Qué nos unifica? Esa es una de las preguntas. La otra, solo voy a hacer 2 mejor, ¿ya? Porque son complejas. Y la otra dice, el uso de la tecnología hoy es fundamental. Sin embargo, como indican ustedes mismos, supone también riesgos. Mayor riesgo de este uso de la tecnología. Ahí nos quedamos, creo, ¿no? A ver si respondemos esas 2, Lucía. Ok, perfecto, gracias por las preguntas. Bueno, en primer lugar, ¿qué nos unifica? Quiero comenzar por la última parte de la pregunta, ¿no? Realmente nos unifica, o sea, ahora, y Roberto mencionó algo importante, el tema de ciudadanía plena, y le agregaría un poco, no quería ahondar en esto porque es todo un concepto que da para también un trabajo más a profundidad en el tema del concepto de ciudadanía global. Somos ciudadanos globales, eso nos unifica, ¿no es cierto? Todo ciudadano hoy día que está expuesto a entornos digitales se convierte en un ciudadano digital cuando realmente entiende lo que significa vivir en la era digital, entiende lo que significa tener que estar expuesto a todo lo que implica, ¿no? Todo el tema que habíamos dicho de los riesgos, los retos, pero sobre todo cuando entiende que gracias a que tiene las habilidades y la seguridad, la confianza, la autoestima para trabajar en entornos virtuales, va a poder proactivamente ser alguien muy participativo en esos entornos digitales. Eso a toda edad, desde todo papel, desde toda función y específicamente desde el rol del docente es importante entender ciudadano digital
es todo aquel que ya tiene clara conciencia de esto. Y eso es para todos los ciudadanos del mundo. Por eso tenemos que entender, somos ciudadanos digitales, somos ciudadanos globales, hoy día pertenecemos a una sociedad global que realmente tiene las mismas características dentro de lo que es la experiencia de cada uno cuando estás expuesto frente a un dispositivo digital, estás conectado a internet y donde te puedes conectar no solamente con alguien de tu entorno familiar, puedes estar conectado en el mismo tiempo con las mismas características, si es que, bueno, tienes una lengua mediadora que te logra poder comunicar con Australia, con la Polinesia, con cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es algo importante a ver que nos diga. Hay una diversidad, por supuesto que la hay, definitivamente diferentes escenarios, contextos, realidades, pero el momento en que tenemos en nuestras manos un dispositivo digital, realmente estamos expuestos a los mismos riesgos. Una vez que hay conectividad de por medio, estamos expuestos a los mismos riesgos, a los mismos retos, pero también estamos con las mismas oportunidades, mucho más que cuando no tenemos esa posibilidad de estar conectados digitalmente, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es importante. ¿Cómo abordarlo dentro de una institución? Creo que fundamentalmente prepárense, busquen los materiales que hay. Como les digo, hay hoy día un material desde el Ministerio de Educación al que obviamente pueden acceder ustedes. Hay otros materiales si que quieren trabajar proyectos con niños de distintas edades. Hay esos sitios. Me encantaría que podamos compartir, Elena, los links, los enlaces a estos sitios de estas propuestas. Hay bastantes lugares a los que pueden acceder y recoger material para hacer su propia experiencia. Pero lo primero, aprovechen ese módulo de ciudadanía digital que tiene el Ministerio de Educación, ¿sí? No sé si quieren contestar algo al respecto de esta pregunta, tal vez Roberto o... Sí, gracias. Gracias por la pregunta, bastante importante e interesante. Aquí quiero recordar, digamos, lo que la OCDE sacó ya hace más de 15 años respecto al proyecto de SECO. Es decir, una primera concepción desde la dimensión de medición de competencias. Ustedes saben que la OCDE pues, es la encargada de poder diseñar e implementar PISA en sus diversas versiones hasta la actualidad. Y ellos sacaron un estudio bastante importante respecto a las habilidades del siglo XXI. Y uno de estos estudios hace referencia a estas macrohabilidades que debe tener el ser humano. ¿Qué nos unifica en esta ciudadanía digital? Y en una ciudadanía, sin agregarle, digamos, lo digital, es 3 dimensiones. Uno, referido a la comunicación, ¿no? Nosotros, como seres humanos, tenemos que comunicarnos haciendo uso del medio que sea necesario para una comunicación efectiva. En este caso, a través de estos medios digitales, ¿para qué? Para poder aprovechar las tecnologías. Y, lógicamente, la colaboración, que es otra de las macrohabilidades que enfatiza la OCDE respecto al uso de estas tecnologías. Que tanto se genere este conocimiento social que debe de haber hoy por hoy a través de estos medios digitales de forma colaborativa. Y, lógicamente, dentro de la comunicación y colaboración está el proceso de producción de conocimientos y el aprendizaje que se debe generar a través de estos entornos virtuales. Y una tercera dimensión tiene que ver, lógicamente, con la ética, ¿no? Y lo social que debe darse en estos entornos virtuales. Estas 3 macrohabilidades... La ventanita, hijito, lo abres ya. En este caso... La ventanita de la puerta, lo abres. Ajá. Roberto, estás con tu micro apagado, Roberto. Roberto, estás con el micro apagado, Roberto, porque cerraron los micros a todos. ¿Así? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me escucha? Bien. Entonces, solamente esta parte en cuanto a la diversidad. Sí, digamos, las tecnologías tienen que ser transparentes a cualquier proceso de aprendizaje o adquisición de conocimientos. Eso es muy importante. Entonces, nosotros tenemos como docentes, tenemos que afianzar en el desarrollo de las habilidades de orden superior. Ahí tenemos que incidir, ¿no? El pensamiento crítico,
promover ahora con mucho más énfasis el aprendizaje o el pensamiento autónomo. Eso es muy importante para más aún moverse en estos entornos digitales donde el estudiante no va a tener constantemente presencia del formador, y eso es importante incidir y trabajarlo con mucha mayor intensidad por el lado de los docentes. Gracias. Y Elena, una pregunta en realidad realmente interesante. ¿Qué nos unifica en la ciudadanía digital? Yo diría que nos unifica la mirada de las oportunidades que tenemos, pero también estos riesgos en los cuales estamos expuestos cada vez que participamos más de una ciudadanía digital, y cómo podemos articular con un componente de fortalecimiento de capacidades para poder aprovechar estas oportunidades que nos ofrece la ciudadanía digital y poder estar también atentos a poder prever futuros problemas que nos demanda nuestra propia interacción en estos escenarios virtuales, ¿no? Lo han evidenciado más aún los docentes en esta experiencia de trabajar en un escenario de emergencia sanitaria. Veía ahí en el chat del Zoom, comentaban cómo antes de la emergencia sanitaria, una de las prohibiciones más grandes que teníamos era que los estudiantes no podían utilizar sus móviles en clases, ¿no? Y hoy toda esta mirada se recambió y el móvil en realidad ha servido como una oportunidad para mantener el servicio, y cómo esta oportunidad también ha brindado acceso a todos, ¿no? Entonces lo que nos unifica es esta gran forma de encontrar en un medio digital la oportunidad de interactuar, la oportunidad de fortalecer, aprender cada vez más, constante, pero sobre todo ese compromiso que debemos asumir de ir potenciando nuestras habilidades como ciudadano digital y cada vez desenvolvernos mejor en estos entornos que hoy, por la emergencia sanitaria, si bien han tenido mayor notoriedad, es también lo que nos va a acompañar durante el transcurso de los años. Gracias, Raúl. Bueno, definitivamente eso es algo, o sea, todo este tema de lo digital y de la ciudadanía digital es algo que debería unificarnos, ¿no? Como ustedes lo han señalado, generar más oportunidades. No es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que estamos viendo es que en realidad tenemos una brecha enorme, una brecha digital que queremos ir cerrando como país. La pandemia nos lo ha enrostrado en la cara y de hecho, pues, hay muchos maestros que están aquí presentes hoy, seguramente entre los que están aquí y en muchos lugares de nuestro país, que es el gran problema que tienen en este momento, justamente tiene que ver con el no poder acceder a la tecnología, que sus estudiantes no pueden acceder a la tecnología. Y ahí tengo una pregunta difícil, pero que hay que hacerla y que hay que hacernos todos, ¿no? ¿Qué hacer? Alguien nos pregunta acá, bueno, hay dos, ¿no? ¿Cómo fortalecer la mirada de ciudadanía? Perdón, esa es la que ya hemos respondido. ¿Qué hacer con los padres de familia y letrados para poder ayudarlos a insertarse en esta ciudadanía intercultural? Tenemos la dificultad de que no contamos con el apoyo de los padres de familia en nuestras escuelas rurales, dicen los docentes, ¿no? Están planteando. ¿Qué hacer en estos casos, no? Familias donde los papás, las mamás tampoco pueden acceder y tampoco pueden ayudar a sus niños. Y lo vinculo con otra pregunta que también nos hacen, ¿no? Lucía ha mencionado que la construcción de un ciudadano digital también está ligado a desarrollo de habilidades personales. Eso quiere decir que en el caso de los docentes será necesario incorporar este aspecto de las habilidades personales en el área de personal social donde se trabajan estas relaciones e interacciones entre personas. Esas dos preguntas. Perfecto, gracias. Trataré de complementarlas un poquito porque en realidad sí se relaciona. ¿En qué sentido? Definitivamente, o sea, si pensamos en los padres de familia como actores dentro del ecosistema educativo y dentro de hoy día ese triángulo del aprendizaje donde ha entrado a tener que participar el padre, sea que su único recurso es la radio para poder estar acompañando a su niño cuando está con la radio, sea que es la televisión educativa, o sea que ya le llegó un dispositivo digital a su hogar, los padres, por eso insistía en que realmente
el docente le toca, bueno, una tarea más de las tantas que le ha tocado asumir al docente. Ahora yo creo que sí es la pieza clave en este sentido, ¿no? Es el docente el que tiene que desarrollar sus habilidades de ciudadanía digital, él mismo, porque tampoco tenía por qué tenerlas, ¿no? Pero ahora le toca al docente sí trasladar eso, tal vez generar, propiciar espacios de diálogo a manera de talleres, a manera de dinámicas entre docente, padres de familia, comunidad toda, si es que es posible. O sea, en los entornos rurales tenemos la ventaja realmente de tener a la comunidad en general muy inserta, ¿no es cierto? Pudiendo ser participativa. Y eso hace que realmente el tema de ciudadanía digital debería abordarse en un sentido de comunidad. Como decía Roberto, mencionaba el tema este de colaboración, cooperación, en un sentido de comunidad se puede trabajar este tema de ciudadanía digital con ejemplos prácticos, más bien entre los hijos, dentro del hogar, con los padres de familia, acordes con cada edad, con los docentes. Creo que es un tema que se tiene que trabajar de esa manera. Una vez que el docente está recibiendo la formación, la preparación necesaria hacia lo que significa construir habilidades de ciudadanía digital, eso creo que el siguiente capítulo es trabajar con los padres de familia, con distintas formas, no necesariamente pensando en que todos los padres van a tener la conectividad y el espacio, pero mayor razón usamos formas creativas dentro de lo que puede ser juntar a los distintos actores en la comunidad, en estos espacios comunitarios, ¿no? Y bueno, en lo que se refiere al área de personal social, sí, también había mencionado algo de esto. Realmente esto no tenemos que buscar horas disponibles dentro de lo que podría ser áreas dentro de propiamente las tecnologías digitales o la competencia 28, en qué espacio los generamos. No, más bien en el área justamente personal social es donde se debería trabajar. Acá menciona algo, estoy leyendo justamente cuando dijiste que estaba en el chat, donde se trabajan las relaciones e interacciones entre personas en sociedad. Es ahí precisamente en esas temáticas dentro del área curricular, personal, social, es donde tenemos que abordar desde una concepción de ciudadanía. ¿Qué significa hoy día ciudadanía? Tiene una concepción más amplia, no solamente hasta llegar al ámbito de lo que hoy día significa ciudadanía digital, sino aprovechar también en pensar ciudadanía global, ciudadanía mundial, como dice UNESCO, ciudadanos del mundo, como podemos ser todos, aprovechando esa oportunidad. Por supuesto que hay diferencias y hay todavía un tema de inclusión muy grande que tenemos que solucionar como país, pero a la medida que va llegando a manos de cada estudiante y de cada familia la oportunidad de un dispositivo digital y de la conectividad a Internet, pues tratemos de trabajar estos temas de ciudadanía como algo crítico, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para los tres para poder cerrar el conversatorio. Y porque creo que además es una pregunta que estoy segura que van a agradecer muchos de los docentes que están acá y de los que nos están escuchando. Todo este tema de la ciudadanía intercultural a mí me ha fascinado, me encanta, es algo que yo no conozco mucho, pero es que estoy entrando gracias a ustedes, conociendo un poco más. Y una cosa que me viene a la cabeza es, en un país como el Perú, ¿no? En un país con tantos pueblos, con tanta diversidad, pueblos originarios, lenguas originarias, estamos además con docentes en una región donde el 86% de los apurimeños tiene el quechua como lengua materna, ¿no? Y lo hablan en su vida cotidiana. En la escuela también se promueve el uso del quechua, la educación intercultural bilingüe. Muchos de los docentes con los que estamos trabajando, estamos desarrollando los cursos virtuales, son maestros y maestras de escuelas bilingües. ¿Qué tiene que ver el tema de ciudadanía digital con nuestras lenguas originarias? Es posible que también los ciudadanos, ciudadanas que tienen una lengua originaria como lengua materna, o incluso que la puedan tener como segunda lengua, o que son bilingües de cuna, puedan ejercer al mismo tiempo su derecho a usar su lengua también en este mundo digital y en esta ciudadanía digital, ejercer ese derecho. ¿Qué cosas se tendrían que hacer para promover? Sabemos que se está haciendo uso de las lenguas originarias en el mundo de las redes, ¿no? Hay muchas experiencias interesantes.
Ustedes como expertos, ¿cómo ven eso? ¿Cómo deberíamos promover también como país y en la educación, en el tema de ciudadanía digital, el tema de las lenguas indígenas, de las lenguas originarias? Bueno, a mí me dejas una tarea, y me encanta, tú sabes, este tipo de tareas que las asumo como desafíos apasionantes. Hemos hablado contigo, Elena, con amigas que nos hemos ido volviendo, ¿no es cierto?, desde el día que nos conocimos, cuando yo hablaba del inglés como para los ciudadanos del mundo, y tú hablabas de esto, justamente, de tu gran tema, y veíamos cómo logramos congeniar. Entonces, por ahí me parece que viene un poquito también el tema, y por eso es lo que yo te decía cuando te conocí. La lengua, el idioma inglés, simplemente lo que nos permite es que, por ejemplo, ¿no?, dándole la oportunidad a los ciudadanos del mundo, de las distintas lenguas originarias, de los distintos pueblos originarios de nuestro país, el que puedan manejar una lengua mediadora, le va a permitir, por ejemplo, tener mucho más oportunidad de ese derecho de que de su lengua, de su legado, de sus saberes milenarios, de todo ese orgullo que tienen, poderlo comunicar al mundo entero hoy día, gracias a las bondades del Internet, de la conectividad, de los dispositivos digitales, ¿no es cierto? Entonces, por ahí yo vería un poquito el análisis, que será motivo de que nos pongamos a filosofar juntas, y por qué no a hacer algún conversatorio invitando a tocar este tema. Así que me quedo, como has dicho que hasta noviembre hay tiempo para hacer webinars, ¿por qué no pensar en un webinar así, que nos va a tocar un poquito de investigación y hacer lluvia de ideas y de reflexiones, y todos queden cordialmente invitados con esta pregunta que nos dejas, Elena, como tarea, ¿sí? Bueno, y de hecho el ministerio, antes de dar la palabra a Roberto y Raúl, por favor, de hecho el ministerio a través de la DEIP, de la DIGEIMIRA, sí está trabajando intensamente aplicaciones en las tablets, en lenguas originarias. Lo que estaba previsto hacer materiales audiovisuales hace mucho tiempo en el ministerio, pero no se llegaba a avanzar mucho en lenguas originarias. A raíz de la pandemia creo que ha habido un impulso también a ese nivel, ¿no? Hay que ver cómo se hace un mayor uso también, ¿no? Y cómo podemos hacer ciudadanía digital bilingüe, trilingüe, ¿no? Y seguir claro, ejerciendo los derechos. El capítulo de ciudadanía digital es como la tarea pendiente. El capítulo de apps en lenguas originarias realmente sí es algo que se trabajó de manera muy bonita, y tuve la suerte, en verdad, de participar con el equipo de DIGEIMIRA, que estaba inmerso en esto, en la construcción de la propuesta pedagógica y de los distintos apps que se podían crear. Ahí tuvimos algo que creo que es interesante que conozcan. El creador, el inventor de la OLPC, de la maquinita verde con la interfaz Sugar, tal vez algunos que están aquí saben de lo que estoy hablando, que iba inserto en esa mini laptop que se entregó, ¿no?, a 850,000 o verdes o azules. El creador, que se llama Walter Bender, él, y que trabajó en Perú y que se metió en las comunidades amazónicas y que descubrió a docentes maravillosos y maravillosas que hicieron unos proyectos preciosos, aprovechando, sacándole el jugo al dispositivo con distintos proyectos. Realmente él, ahora, cuando empezamos a buscar qué más apps podríamos conseguir de distintos proveedores que nos pudieran dar para no tener que invertir en eso, ¿no?, o gastar en eso, lo busqué a Walter Bender y me dijo: estoy haciendo un programa para Japón que se llama Music Blocks, que lo que busca es desarrollar habilidades de la ciencia de la computación, de programación en los niños japoneses. Había encontrado el gobierno de Japón que esa era una forma ideal de conjugar la ciencia y la computación con la música y con las matemáticas. Imagínense esa belleza. Y de ahí le dije: ¿y podríamos hacer esto en lenguas originarias de Perú? Y me dijo sí. Así que bueno, comenzamos con quechua. O sea, ya está esto, o sea, Music Blocks está en las tablets de los niños que están recibiendo, niños y adolescentes, niños y niñas y adolescentes que están recibiendo tablet. Está Music Blocks en quechua. Luego el segundo era Aymara, que lo trabajó también. Bueno, lingüistas aymaras y lingüistas quechuas trabajaron en la traducción, peruanos que trabajaron en esta traducción. Y luego dijimos Shipibo era la tercera. No sé en este momento qué está, Elena, pero también si tomamos nota para ver cómo seguimos avanzando en las distintas lenguas. La plataforma, la herramienta está ahí para trabajar esos tres aspectos en uno solo.
en aprendizajes, imagínate, ¿ya? Así es, Lucía, gracias. Roberto, Raúl, como quien cerrar el conversatorio. Sí, sí. El hecho de incorporar e implementar tecnologías, digamos, en las zonas rurales y atendiendo a factores multilingües es bastante apasionante y también desafiante. Lo iniciamos desde ODATIC, bueno, hasta donde llegó ODATIC, ¿no? Pensábamos en videolibros, pensábamos al menos en 3, 4 lenguas originarias, en diversas soluciones con interfaces inclusive, o las ODA, objetos digitales de aprendizaje. Ahora, con mucha más razón, el hecho de aplicar algunos factores de inteligencia artificial para hacerlo más cercana a la interfaz y que ésta pues se adecue hacia el estilo de aprendizaje que pueda tener el estudiante o los estudiantes de la zona rural. Creo que es un tema sumamente importante y álgido de abordar. Es más, debería enfatizarse en las diversas políticas rurales, así con nombre y apellido respecto a la confianza digital de los entornos virtuales, que también vaya articulado con las políticas nacionales a nivel de país, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante que abordar Lucía, Elena, respecto a estos desafíos digitales en cuanto a estos entornos bastante remotos para el país. Y es desafiante, y ahí viene a adentrarse también el ecosistema que debe estar primándose, ¿no? Desde los materiales digitales que deberían abordarse, desde la disponibilidad de tecnología o infraestructura tecnológica que debería darse. Es importante la portabilidad de las diversas soluciones tecnológicas, porque a sabiendas, implementar tecnología en zonas rurales cuesta 3, 4, 5 veces más que implementarlo en zonas urbanas. Entonces, aquí hay que pensar mucho en soluciones de portabilidad y sobre todo en el acceso a Internet intermitente o nulo en escenarios, pues, que tenemos en el país. Entonces, esas soluciones deben estar acompañadas, lógicamente, con este contexto que encierra a las zonas rurales del país. Gracias. Gracias, Roberto. Y Lucía, sin duda, como comenta Roberto, es un gran reto trabajar ciudadanía digital intercultural, como lo mencionaste también, Elena, ¿no? En estos escenarios muy complejos. De hecho, el Ministerio de Educación ha impulsado y sigue impulsando la estrategia cierre de brecha digital. Como comentaste, hay una articulación directa con la DIGEIVIRA en el tema de herramientas digitales para impulsar lenguas originarias, ¿no? El Ministerio de Educación tiene ya implementadas herramientas en las tabletas de cierre de brecha digital. Hay un gran reto de asumir, las tabletas van a llegar a escenarios donde es muy probable que estas familias no tengan experiencias con un dispositivo digital. Y una de las primeras cosas que empezamos a asumir en la estrategia era brindar las mayores precisiones en material adicional de consultas, de tipo microinstructivos, de tipo guías que acompañen a estas tabletas, ¿no? Y que permitan a estos actores educativos que reciben esta implementación tecnológica poder apoyarlos en el uso, configuración inicial de las tabletas y sirvan como un dispositivo para aprovecharlos en experiencias de aprendizaje y también, ¿por qué no?, en actividades de la comunidad, ¿no? Como bien sabemos, estas tabletas van a llegar a escenarios donde los estudiantes tienen mucha actividad de trabajo y de relación en la comunidad, como es estos entornos rurales, ¿no? Algo importante que también impulsamos en un trabajo conjunto con DIGEIVIRA fue la revisión de los contenidos digitales que acompañaban estas tabletas, ¿no? Las tabletas incluyen contenidos no solo en castellano, sino también contenidos en lenguas originarias que fueron lideradas por la DIGEIVIRA y que representan justo esta oportunidad de llevar un material contextualizado a nuestros estudiantes, ¿no? Creo y coincido con Lucía y Roberto que aún hay un compromiso enorme por trabajar, pero que estamos dando los primeros pasos y quizás la emergencia sanitaria nos ha permitido dar ese impulso y es importante seguir con este impulso y continuar con las actividades y implementación a llevar a estos escenarios tan complicados. Muchas gracias a todas y todos, de verdad, Lucía, Roberto, Raúl, de verdad les agradecemos mucho. Este es un tema para seguir debatiendo, para seguir conversando.
De hecho, sí van a haber temas similares, no exactamente este, pero creo que todo este tema de no solamente las herramientas digitales, que es lo que muchos de los maestros y maestras están deseosos de aprender a usar, pero justamente hemos querido hablar de más que eso, ¿no? De toda esta idea de la ciudadanía digital como un concepto mucho más amplio que te permite justamente moverte en este mundo de la comunicación, de la construcción a través en línea, pero que tiene tantos riesgos como también oportunidades, ¿no? Definitivamente es algo que todos necesitamos, que nos puede unir, pero que también nos puede ayudar a consolidarnos, a tener las oportunidades, definitivamente. Esa es la idea, y por eso todos tenemos el derecho de ir construyendo, de ser parte de esta ciudadanía intercultural. Todos los peruanos y peruanas, los maestros, las maestras, todos los niños, niñas y adolescentes están necesitando justamente poder acceder y poder hacer uso de este derecho que todos tenemos de entrar a este mundo digital y de construir esta ciudadanía digital. Entonces, les agradecemos muchísimo. Vamos a seguir a los docentes que nos han acompañado, a los que están hasta ahora con nosotros y también en el Facebook de la ADREA. Muchas gracias. Los invitamos a seguir estos webinars. Vamos a tener muchos más, como les decía, cada 15 días. Desde el lunes vamos a empezar ya a difundir el siguiente webinar para que todos sepamos con anticipación y podamos reservar nuestras agendas para esas fechas. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.